Mi hermana mayor, noble y virtuosa, era la noble más deslumbrante de la capital, destinada desde su nacimiento a ser una novia noble. Era modesta y gentil como los crisantemos, cautivando a todos los hombres de la ciudad. Mi prometida no era la excepción. Sin embargo, eligió a un cazador sin dinero. Le supliqué con dulzura: he oído que ese cazador tiene un carácter terrible. Además, es un desajuste de posición social. Sufrirás si te casas con él. Mi hermana mayor me miró con indiferencia y me advirtió: ¿qué tiene de malo una vida indiferente a la fama y la fortuna, como una nube o una grulla? Nuestro abuelo vivió con integridad. Si hubiera vivido para ver tu búsqueda de fama y fortuna, tu superación para llegar más alto, seguramente lo desaprobaría. Me quedé sin palabras. Al cabo de un año, se divorció del cazador y regresó a la residencia del primer ministro. En vísperas de mi boda con el príncipe Roy, mi hermana mayor realizó un baile impresionante que le robó el corazón, dando lugar a una noche de pasión. Al día siguiente, entró en la residencia del príncipe Roy en un gran palanquín, coronada con ornamentos de fénix y túnicas de honor, como su legítima esposa. Yo, sin embargo, me convertí en una concubina secundaria. Compartiendo su gloria, conspiré por ella, la protegí de ataques abiertos y ocultos, convirtiéndome en el blanco del resentimiento general. Más tarde, incriminado por otras concubinas, me arrodillé suplicándole a mi hermana mayor que demostrara mi inocencia. Ella me apartó la mano. La justicia reside en el corazón del pueblo. Si no has hecho nada malo, no te molestarán. El príncipe Roy me torturó hasta la muerte. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado al día de su baile de emparejamiento. En la capital, las hijas de nobles se casaban por decreto paterno y la palabra de un casamentero, pero mi hermana mayor era diferente. Insistía en elegir a su propio esposo. Mi hermana mayor, Jian Chan, poseía un carácter noble y desdeñaba la fama mundana. No valoró ni su origen familiar ni su estatus en su elección. Recordé el día que la acompañé a elegir a su esposo con la bola bordada. Al igual que en mi vida pasada, tanto hijos de nobles como mendigos indigentes se agolpaban ante la torre de bordados de la residencia del primer ministro. La larga calle se extendía por 10 li, tan apretada que ni siquiera una gota de agua podía pasar. Al contemplar el mar de cabezas, el aire cargado de hedor, no pude evitar fruncir el ceño y cubrirme la nariz con un pañuelo. Mi hermana mayor, sin embargo, permaneció imperturbable. Una sonrisa suave y serena iluminó su rostro mientras su mirada escrutaba al cangrejo meticulosamente, buscando a alguien que le llamara la atención. Finalmente, su mirada se posó en un cazador alto e imponente de tez oscura. El cazador también miraba fijamente a mi hermana, con una mirada sin complejos. Mi hermana, sonrojada como una doncella tímida, me dio un codazo discreto y susurró: ¿qué opinas de él? Siguiendo su mirada, solté instintivamente: no. Mientras te guste, hermana. Por suerte, mi hermana mayor no notó mi inusual reacción. Encantada, lanzó la pelota bordada con precisión al cazador. El cazador la atrapó, con una sonrisa triunfal en su rostro. Sin embargo, una oleada de suspiros y murmullos recorrió la multitud. Me sequé el sudor frío de la frente con el pañuelo. Por suerte, no había repetido el mismo error de mi vida pasada. En mi vida pasada, cuando mi hermana mayor celebró su ceremonia de emparejamiento en la torre bordada, me hizo la misma pregunta: pero, ¿qué opinas de él? En aquel entonces, de verdad quería lo mejor para ella. Ella era una noble dama de la casa del primer ministro, mientras que ese hombre era un simple cazador, una unión incompatible que avergonzaría a la familia del primer ministro. Si se casaba con él y él demostraba ser indigno, el arrepentimiento llegaría demasiado tarde. No noté el rubor de timidez en su joven rostro y solté mi negativa: no, él es solo un cazador. No sabes nada de su carácter. Casarte con él sin duda te traerá dificultades. Mi hermana mayor hizo caso omiso de mis palabras y, de todos modos, le lanzó la bola bordada al cazador. Después de que la multitud se dispersó, pregunté rápidamente sobre el carácter y los antecedentes del cazador, y descubrí que, en efecto, no era la pareja adecuada. Le supliqué una vez más: he oído que el cazador tiene mal carácter, y además,
la disparidad en la posición social significa que inevitablemente sufrirás humillación. ¿Por qué no le das dinero para comprar este matrimonio? Entonces no podrá decir nada. Para mi sorpresa, mi hermana mayor simplemente me miró con frialdad y me reprendió: ¿qué tiene de malo una vida indiferente a la fama y la fortuna, como una nube o una grulla? Nuestro abuelo era intachable. Si viviera, seguramente desaprobaría tu búsqueda de fama y fortuna, tu arrogancia para ascender. Al oír sus palabras, sentí una punzada de culpa y guardé silencio. Los recuerdos de mi vida pasada volvieron como un torrente. En aquella existencia anterior, mi hermana mayor había decidido encarnar su nobleza y su indiferencia hacia las ganancias mundanas hasta el final. El día de su boda, rechazó la generosa dote que su padre le había preparado. Subiéndose a una pequeña silla de manos, solo llevó unas pocas mudas de ropa y artículos de primera necesidad a la casa del cazador, sin una sola moneda en su poder. 6 meses después, gracias a los arreglos de mi padre, yo también me comprometí con el príncipe Rui. La familia comenzó con fervor los preparativos para mi boda. Como hijo predilecto del emperador, el matrimonio del príncipe Rui exigió una ejecución impecable. Desde utensilios de uso diario hasta túnicas nupciales y coronas de fénix, solo se utilizaron los materiales más finos. Oro, plata, jadeíta y ágata llenaban un almacén entero. Mi vestido de novia era de brocado brillante, bordado con nubes auspiciosas y motivos de flores preciosas en hilo dorado. Mi peluquín estaba adornado con joyas y perlas, y en el centro tenía una gran perla luminosa que brillaba con cada movimiento. Todas las damas nobles de la capital lo envidiaban. La alegría inundó la mansión y mi corazón rebosaba de anticipación. En medio del ajetreo, nadie en la mansión hablaba ya de mi hermana mayor. Realmente creía que había abrazado la vida despreocupada de la que hablaba. Hasta 3 días antes de la boda, cuando regresó repentinamente, vestía toscas prendas de cáñamo y llevaba el cabello despeinado. Cuando la vi frente a mí, pensé que el mayordomo había dejado entrar por error a un mendigo. Tras divorciarse del cazador y regresar a casa, mi padre preguntó por el motivo de la separación. Mi hermana mayor simplemente respondió con calma: la vida tiene su propio curso. Cuando las cosas no encajan, nos separamos. Papá reflexionó profundamente durante un buen rato antes de suspirar y marcharse. Mi hermana mayor siempre había sido serena y distante. Temiendo que hubiera sufrido una injusticia al elegir el divorcio, envié en secreto a alguien a la aldea de los cazadores a investigar. Lo que descubrieron fue asombroso. Tras casarse con el cazador, mi hermana mayor jamás se preocupó por su sustento. Vivía como una inmortal, dejándole todas las tareas del hogar, grandes y pequeñas, al cazador. Un día, el cazador y otro cazador entraron en conflicto. Todo empezó cuando el cazador perseguía a un ciervo herido, que cayó en una trampa tendida por el otro cazador. Este llegó justo en ese momento. Los dos cazadores discutieron sobre quién debía reclamar el ciervo, sin que ninguno de los dos estuviera dispuesto a ceder. Finalmente, acordaron dividirlo. Justo entonces, la hermana mayor pasó por allí, arrugando la nariz con desdén. ¿Por qué eres tan mezquina? Es solo un ciervo. Dáselo. El cazador se tragó su resentimiento y abandonó el ciervo que había perseguido durante tanto tiempo. El otro cazador estaba profundamente agradecido con la hermana mayor, elogiándola por su corazón compasivo. Su reputación de nobleza pronto se extendió por toda la aldea. Después de eso, los aldeanos comenzaron a acudir a la casa del cazador con diversos pretextos, pidiendo comida. La hermana mayor la regaló generosamente. Al fin y al cabo, no tuvo que mover un dedo, y en el proceso se ganó una buena reputación. ¿Por qué no? Pero esto dejó al cazador sufriendo. Trabajaba de sol a sol, pero nunca tenía suficiente para comer, y su vida se volvía cada vez más desesperada. Un día, al volver a casa hambriento en la oscuridad, se enteró de que su cuñada le había dado el último trozo de carne al cazador vecino. Toda su frustración contenida estalló. Ese día, golpeó a su cuñada. La hermana mayor ya no pudo mantener la compostura y pidió el divorcio a gritos. Encontrar esposa no era tarea fácil para un cazador, y tras mucha persuasión, finalmente la tranquilizó.
Hasta que la hermana mayor, en un repentino capricho, decidió cocinar para el cazador, solo para quemarle toda la cocina. Su corazón se convirtió en cenizas. Inmediatamente buscó al erudito para que redactara los papeles del divorcio. El día que la hermana mayor eligió a su esposo mediante la ceremonia del baile bordado, él simplemente había ido a unirse a las festividades, sin imaginar jamás que la hija mayor de la casa del primer ministro se encariñaría con él. Había asumido que su estatus ascendería en consecuencia, pero para su sorpresa, la hermana mayor, indiferente a la fama y la fortuna, no trajo nada consigo. Con la experiencia de la hermana mayor como advertencia, el cazador palideció más tarde ante la mera mención de los arreglos matrimoniales. Casarse con la hija del canciller solo le trajo pérdidas. Terminó perdiendo a su esposa y su fortuna. Incluso empecé a sentir compasión por él. En vísperas de la boda, el príncipe Roy visitó repentinamente la residencia del primer ministro, donde fue recibido con la mayor hospitalidad. La música llenó el aire mientras las copas tintineaban y se intercambiaban brindis. Mi hermana mayor, normalmente distante, se adelantó de repente con un vestido de gasa verde pálido, deslizándose hacia el centro del salón. Bailó con gracia al ritmo de la música. Al terminar el baile, toda la sala estalló en aplausos, con alabanzas que resonaban sin cesar. La mirada del príncipe Roy parecía fija en ella, sin apartarse de ella ni un instante. Esa noche, compartieron cama. Cuando la descubrieron acostada con el príncipe Roy, se mantuvo serena y serena. Nunca le hice daño, al contrario, siempre la puse en primer lugar. Sin embargo, ahora intentaba robarme a mi prometido. Como un pez que se ahoga, mis ojos se enrojecieron de lágrimas al confrontarla. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Lo que es tuyo, nadie te lo puede quitar. Lo que no es tuyo, no lo fuerces. Su comentario casual me hundió en el abismo. Con tantas miradas vigilantes, la noticia de mi hermana mayor y el príncipe Roy se difundió inevitablemente. Primero, se convirtió en el centro de los chismes de la capital por su divorcio. Después, se acostaba con el príncipe Roy. La reputación de la familia quedó completamente arruinada por aquella fría y crisantema hermana mayor. Bajo el resplandor de velas rojas y cálidos doseles, el príncipe Roy insistió en concederle a mi hermana mayor el puesto de esposa principal. Al día siguiente, ataviada con una corona de fénix y ropas nupciales, entró en la residencia del príncipe Roy en un majestuoso palanquín de 8 plazas. Yo, sin embargo, me convertí en una esposa secundaria, entrando por una puerta lateral en un pequeño palanquín. 3 meses de preparación incansable, solo para finalmente servir como su vestido de novia. Antes de mi partida, mi padre me instruyó específicamente que me llevara bien con mi hermana mayor y que nos cuidáramos mutuamente. El resentimiento crecía en mi interior y no tenía intención de acceder. Pero al contemplar el rostro curtido de mi padre, finalmente no pude negarme y accedí. La mansión del príncipe Roy nunca fue un lugar tranquilo. Incluso antes de casarse, tenía 3 concubinas. Después de que mi hermana mayor y yo entramos en la mansión, las elevó apresuradamente a la categoría de esposas secundarias, sin mostrar ningún respeto por la dignidad de mi hermana mayor. Por suerte, mi hermana mayor es tan serena como un crisantemo. No busca controlar los asuntos domésticos ni compite por el favor de las concubinas, lo que de hecho ha despertado el interés del príncipe Roy. Sin embargo, con tantas concubinas en la mansión del príncipe Roy, ya se ha ganado numerosos enemigos. Aunque soy una de las concubinas del príncipe Roy, siempre he atendido las necesidades diarias de mi hermana mayor, incluso podría decirse que soy su doncella personal. Aunque el resentimiento hacia mi hermana mayor me ardía por dentro, en esta despiadada residencia del príncipe Roy, que devoraba a sus víctimas por completo, ella seguía siendo mi único ancla. Nuestras fortunas estaban entrelazadas, su bienestar era el mío. Después de que el príncipe Roy perdiera interés en ella, me di entre ellos, protegiéndola de ataques abiertos y ocultos. La vida seguía siendo manejable, hasta que la familia del primer ministro cayó en desgracia. Sin nuestro protector, nuestra situación se volvió mucho más precaria. Cualquiera que nos viera se sentía obligado a pisotearnos. Entre estos altos muros, la supervivencia exigía conquistar el corazón del príncipe Roy.
Incluso mientras nuestra posición en la mansión se volvía peligrosa, ella permaneció serena como un crisantemo, modesta, sin oposición, sin prisas. Solo podía maquinar por ella, creando con esmero oportunidades para que conociera al príncipe. Tras mucho esfuerzo, el príncipe finalmente entró en su patio con un atisbo de culpa. Antes de que pudiera ofrecerle algún favor, ella comentó con frialdad: Su Alteza no necesita visitar mi patio por culpa. Siga su corazón. Esto enfureció al príncipe, quien huyó furioso al patio de Zhao Yuero. La maldije en secreto por su falta de ambición. Dado que era así, tendría que subir la escalera yo mismo. Era lo mismo. Zhao Yuero, disfrutando de su favoritismo actual, vio mi falta de apoyo y planeó incriminarme. Escondió el brazalete de jade que el príncipe Roy le había regalado debajo de mi almohada. Pero ese día, no había estado en el patio. En cambio, fui con mi hermana mayor al estanque oriental a recoger semillas de loto. El príncipe Roy era un tirano. Si no podía demostrar mi inocencia, me golpearían hasta la muerte. Obligada a arrodillarme en el salón principal, me arrastré hacia mi hermana mayor, sentada a la cabecera de la mesa, sollozando. Si tan solo hubiera dicho que estuvo conmigo ayer, no tendría que morir. Pero ella apartó mi mano. La justicia reside en el corazón del pueblo. Si no hiciste nada malo, no te molestarán. Mi corazón se convirtió en cenizas y finalmente fui torturado hasta la muerte. Afortunadamente, el cielo se apiadó de mí y me concedió una segunda oportunidad. Recuperé la consciencia, pero permanecí inquieto por mucho tiempo. Me pregunto si, tras mi muerte en mi vida anterior, mi hermana mayor realmente estuvo a la altura de su imagen, una de indiferencia ante la fama y la fortuna, tan serena como el agua. En mi vida anterior, tras la caída en desgracia de la casa del primer ministro, tuve una oportunidad de escapar de la prisión, pero la abandoné por mi hermana mayor. Esta vez, haré planes para mí y cambiaré el destino de la casa del primer ministro. En cuanto a mi hermana mayor, no tengo tiempo para preocuparme por ella en esta vida. Que mantenga su noble integridad o se mantenga tan distante como un crisantemo, no me incumbe. Tras casarme con el cazador, como en mi vida pasada, le conté mi renacimiento a mi padre. Al principio se mostró escéptico, pero después de que predije con precisión varios acontecimientos, me creyó. Gracias a los contactos de mi padre, contacté con Princeton. En mi vida anterior, morí joven, sin saber nunca si él o el príncipe Rui prevalecieron en la lucha por la sucesión. Pero sabía que él era crucial para cambiar el destino de la casa del primer ministro y el mío. La caída del primer ministro estaba, sin duda, entrelazada con la del príncipe Rui. Sin embargo, en aquel entonces, estaba atrapado entre los altos muros de la mansión. Antes de reunir ninguna pista útil, fui torturado hasta la muerte. Para evitar alertar a la serpiente y sin estar seguro de si era el único renacido, seguí el mismo camino que antes y acepté una alianza matrimonial con el príncipe Rui. Los acontecimientos siguieron la misma trayectoria que mi vida pasada. Mi hermana mayor también se divorció y regresó a la mansión 3 días antes de mi boda. Solo que, la víspera de la boda, le echaron una pizca de ricino en la copa de vino. Nunca bailó al ritmo de la música. Tras la conclusión del banquete y la partida del príncipe Rui, mi hermana mayor ni siquiera pudo verlo esta vez. Por fin me puse el vestido de novia que había anhelado en mi vida anterior, pero la ilusión que sentía se había desvanecido. Sabía que estaba entrando en una guarida de dragones y tigres. Un paso en falso y me haría pedazos como la última vez. Tras mi matrimonio con el príncipe Rui, mi padre empezó a buscar un nuevo matrimonio para mi hermana mayor. Por desgracia, como mujer que ya había estado casada, había perdido su aura de noble virtud. Por muy serena y modesta que pareciera, los jóvenes señores de familias distinguidas mantenían las distancias. Incluso los hijos de funcionarios de quinto rango se negaban a proponerle matrimonio. Ya no era la noble dama destinada a ser esposa. Si no podía ser la esposa principal, solo podía ser concubina. Tras mucha deliberación, mi padre la envió a la mansión del príncipe Rui como esposa secundaria. Si mi hermana mayor también hubiera renacido, me pregunto qué habría pensado al enterarse de que lo que fue esposa en su vida pasada se había convertido en concubina en esta.
¿Sería indiferente a la fama y la fortuna, o estaría llena de resentimiento? Sin embargo, el día que entró en la mansión, no vi rastro de emoción en su rostro. Como siempre, estaba completamente tranquila, sin esforzarse ni competir. Si pudiera ser tan indiferente como un crisantemo hasta el final, entonces, en esta vida, practicaría el respeto al máximo por el destino de los demás. Esta vez, soy la legítima dueña de la mansión del príncipe Rui, y llevo con firmeza las riendas de la administración del hogar. Esas sórdidas luchas jamás me afectarán. Pero mi casta hermana mayor, tan casta como un crisantemo, es diferente. Incluso como concubina del príncipe Rui, se enorgullece de su noble integridad. Parece modesta e indiscutible, pero en realidad, menosprecia a todos por igual. Tras su fachada altanera, ya se ha ganado numerosos enemigos. Para ella, las rivalidades entre las demás concubinas que compiten por favores no son más que payasadas de payasos. Con la esperanza de ganarse un poco del afecto del príncipe, las demás concubinas se visten a diario como pavos reales exhibiendo su plumaje. Cantan y bailan por donde pasa el príncipe, desesperadas por ganarse un lugar en su corazón. Pero la hermana legítima tomó un camino poco convencional. Desdeñaba tales rivalidades y, en cambio, vagaba a diario por la finca del príncipe Rui, vestida invariablemente de blanco. En más de una ocasión, los sirvientes que pasaban por allí creyeron haber visto un fantasma a plena luz del día, casi muertos de miedo. Con el tiempo, los sirvientes se acostumbraron a su presencia. Sin embargo, cada vez que pasaban, solían susurrar en voz baja, oro divino. El príncipe Rui, siempre romántico y caprichoso, llevaba mucho tiempo inmerso en el mundo de las cortesanas retratadas. Sin embargo, se sintió intrigado por la distante y serena hermana mayor. Este hecho, sin embargo, despertó el descontento de Zhao Yueru. Después de todo, el príncipe Rui la había favorecido en el pasado por encima de todos los demás. Ahora, la hermana mayor no solo le había robado el afecto, sino que incluso comenzaba a rivalizar con ella en influencia. Zhao Yueru se sentía como si se enfrentara a un enemigo formidable. Entre estos altos muros, las concubinas solo podían sobrevivir aferrándose al favor del príncipe Rui. Quienquiera que le tuviera afecto ejercía influencia sobre ellos. Al ver que su hermana legítima crecía en su estima, Zhao Yueru no podía quedarse de brazos cruzados. Observé con calma cómo ella maquinaba ante mis narices, paso a paso, tendiéndole trampas a mi hermana mayor, atrayéndola a la trampa. Para asegurar su favor, Zhao Yueru consumió grandes cantidades de píldoras restauradoras de la piel, dejándola más blanca que la nieve y con los ojos brillantes como estrellas, asegurándose así su favor eterno. Sin embargo, el mayor peligro de estas píldoras era que dificultaban la concepción. Incluso si el embarazo se producía por casualidad, se producía un aborto espontáneo en un plazo de 3 meses. El niño que crecía en Zhao Yueru estaba destinado a no nacer. Era el primogénito del príncipe Rui. Cuando el médico imperial confirmó su embarazo, la alegría del príncipe fue palpable y la colmó de todos los cuidados imaginables. Tras un mes de abstinencia, ya no pudo soportarlo más y buscó los aposentos de su hermana mayor. Una noche de pasión se desató bajo la cálida luz de las velas rojas y el suave abrazo de las cortinas de la cama. Al día siguiente, una enorme perla oriental en un cofre lleno de oro, plata, jade y piedras preciosas fue entregada en los aposentos de la hermana mayor. Vigilaba todo lo que ocurría en la residencia del príncipe Rui. Como esposa principal, gestionaba los asuntos de las habitaciones interiores del príncipe Rui. Aunque no me tenía ningún afecto, me respetaba como correspondía a mi posición. La lucha por la supremacía seguía encarnizada. ¿Quién prevalecería al final? Comparada con mi vida pasada, la hermana mayor parecía cada vez más incapaz de contener su impaciencia. La arrogancia propia del privilegio empezó a aflorar en su vulgaridad, aunque la disimulaba bien. Para proyectar una imagen de serena gracia, envió la perla y toda la caja de oro, plata y jade a los aposentos de Zhao Yueru. Más tarde, le ordenó a Xiao Chui que le llevara un tazón de sopa de ginseng, actuando como si fuera la verdadera dueña de la mansión del príncipe Rui. Creía que tales gestos le granjearían la gratitud de Zhao Yueru, sin saber que llevaba mucho tiempo siendo objeto de su envidia. Poco a poco, fue cayendo en la trampa que Zhao Yueru le había tendido meticulosamente.
Recordó su vida pasada. Al enterarse del embarazo de Zhao Yueru, su hermana mayor le había encomendado que le llevara una nutritiva sopa de ginseng, junto con un brazalete de jade, como muestra de su magnanimidad como dueña de la casa. Esa misma noche, sin embargo, Zhao Yueru sangró profusamente y perdió a su hijo. Llorando y lamentándose, Zhao Yueru señaló a mi hermana mayor como la envenenadora con cada palabra e insinuación. Al ver el estado de debilidad de Zhao Yueru, el príncipe Rui, como era natural, sintió lástima. Ordenó registrar las habitaciones de mi hermana mayor. Efectivamente, se encontró cártamo, y la sopa de ginseng que Zhao Yueru había bebido ese día también contenía grandes cantidades de cártamo. A pesar de la evidencia irrefutable, la hermana mayor mantuvo un aire de indiferencia, aparentando la mayor calma e imperturbabilidad posible. Consumido por el dolor de la pérdida de su hijo, el príncipe de Rui, con los ojos enrojecidos, le preguntó por qué le haría daño al hijo nonato de Zhao Yueru. Esperaba que la hermana mayor se defendiera, que instara al príncipe de Rui a investigar a fondo. Pero, inesperadamente, declaró rotundamente, no sé por qué había cártamo en esa sopa de ginseng. Lo inventó mi hermana menor, no tiene nada que ver conmigo. Le rogué a mi hermana mayor que demostrara mi inocencia, pero me respondió, si no fui yo ni tú, ¿podría ser que la hermana Rui se hiciera daño? Se me llenaron los ojos de lágrimas al mirarla con angustia. Frunció el ceño, me apartó con asco y dijo, ni un tigre se come a sus propios cachorros. Creí que la hermana Rui jamás dañaría a su propio hijo para incriminarme. Ese día, casi me matan a golpes. Solo cuando Prince escaló el muro y me encontró medio muerta en la leñera, trayendo medicinas para curar mis heridas, apenas pude salvar la vida. Entonces me preguntó si iría con él para evitar más daño. Una chispa se encendió en mi interior, pero se extinguió al instante. Pensando en mi hermana mayor, que seguía en la mansión, finalmente rechacé la oferta del príncipe An. Esa noche, después de beber el caldo de ginseng, el bajo vientre de Zhao Yueru empezó a latir con fuerza. Poco después, apareció la sangre. Los sirvientes corrieron a buscar al príncipe Rui, quien envió rápidamente mensajeros al palacio para buscar al médico imperial. Toda la casa se sumió en el caos. Como matriarca, me hice cargo con naturalidad. El rostro de Zhao Yueru estaba pálido como el papel, con sudor frío corriéndole por la frente a causa del dolor. Sentada en un taburete, le tomé la mano, instruyendo a los sirvientes para que trajeran agua caliente mientras le aseguraba que el príncipe Rui regresaría pronto con el médico imperial. La insté a no perder el conocimiento. Zhao Yueru se cambió de camisón uno tras otro, obligándose a mantenerse despierta entre mi interminable parloteo. Finalmente, sin palabras, dije, Jianchan te preparó sopa de ginseng personalmente hoy e incluso fue al salón budista a orar por la seguridad de tu hijo nonato. Sin embargo, inesperadamente, antes de que pudiera terminar, de repente encontró fuerzas de alguna parte y me agarró la muñeca con tanta fuerza que me dolió. Apretando los dientes, escupió, haré que la corten en 1000 pedazos. Justo cuando terminaba de hablar, el médico imperial llamado por el príncipe Rui llegó apresuradamente. Al salir del patio de Zhao Yueru, no pude contener la sonrisa que se dibujaba en mis labios. En esta vida, sin que yo cayera, ¿podría mi hermana mayor mantener la compostura como en mi vida pasada cuando la incriminaron? Ante la evidencia irrefutable, ¿cómo se comportaría? Al igual que antes, se había forjado una imagen de serenidad y desapego como un crisantemo. En el salón principal, mi hermana mayor se arrodilló erguida con su túnica blanca. El príncipe Rui, sentado a la cabecera, con el rostro sombrío, sostenía un paquete de azafrán mientras preguntaba, ¿por qué se encontró azafrán en tus aposentos? La expresión de mi hermana mayor permaneció serena, su respuesta reflejaba la de mi vida anterior, solo que esta vez, el objetivo de la trampa no era yo, sino Xiao Chui. Este sirviente no sabe por qué había azafrán en el caldo de ginseng. Lo preparó mi criada personal y no tiene nada que ver conmigo. Con esa única e ingrávida frase, selló el destino de Xiao Chui. Xiao Chui se arrodilló, llorando, e inclinó la cabeza una y otra vez. Esta sirvienta es inocente. Esta sirvienta es inocente. Sin embargo, la mirada de la hermana mayor permaneció inflexible,
completamente impasible, ignorando por completo los 16 años que Xiao Chui había dedicado a servirla con cautela y diligencia. Solo cuando la frente de Xiao Chui quedó ensangrentada y destrozada, y el príncipe Rui ordenó que la arrastraran para ser golpeada hasta la muerte con garrotes, Zhao Yuer intervino para detenerlo. Su Alteza, mi doncella Xiao Yao puede testificar por Xiao Chui. Estas palabras despertaron una ligera emoción en el rostro, hasta entonces sereno, de la hermana mayor. Xiao Yao se arrodilló ante el salón y relató los acontecimientos con minucioso detalle. El caldo de ginseng fue preparado personalmente por la consorte Jian en la cocina. Esta sirvienta lo presenció con sus propios ojos. Tú. La hermana mayor se sonrojó, pero al final no encontró palabras para replicar. Después de todo, ella misma había preparado la sopa de ginseng. Había intentado aprovechar esta oportunidad para ganarse el favor de la gente, pero nunca esperó que la superaran. Con mucho cuidado, echó la culpa a Xiao Chui, solo para que el boomerang volviera y la pillara completamente desprevenida. Sus ojos buscaron los míos instintivamente, esperando que yo confirmara su inocencia. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, aparté la vista rápidamente. A decir verdad, no estaba tan serena como un crisantemo. Cuando el látigo la golpeó, supo cómo defenderse. Tanto en vidas pasadas como presentes, sabía que la habían incriminado, pero prefería desviar la culpa en lugar de defenderse. No porque fuera realmente distante, sino porque, a sus ojos, la vida de los demás no valía nada. Mientras evitara el karma y mantuviera su fachada, la vida de los demás no le importaba. Su desapego se debía a su sangre fría. Cuando el príncipe Rui la interrogó sobre haberle hecho daño a Xiao Ruiyue, ella recuperó su actitud distante, convencida de que esto lo mantendría bajo su control. Creía que descubriría la verdad incluso sin su confesión. El príncipe Rui le tenía cierto afecto y estuvo dispuesto a darle la oportunidad de explicarse, suavizando el tono lo más posible. Jian Kan, ¿por qué envenenaste la sopa de ginseng con cártamo para provocar el aborto de Ruiyue? Su hermana mayor alzó la vista para encontrarse con la del príncipe y respondió, si su Alteza sospecha tanto de mí, no tengo defensa. Cras. Enfurecido, el príncipe agarró la taza de té y la arrojó a sus pies. La taza se rompió y el té salpicó su túnica blanca. La mancha se extendió al instante, visible y evidente. Al darse cuenta de que el príncipe Rui estaba realmente furioso esta vez, la hermana mayor finalmente sintió miedo. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras negaba con la cabeza. Solo preparé la sopa de ginseng. No le añadí cártamo. Su Alteza, alguien me tendió una trampa. Dicho esto, las lágrimas corrieron por su rostro. Verla así por primera vez despertó una punzada de compasión en el príncipe Rui, lo que lo hizo dispuesto a esforzarse más para descubrir la verdad. Tenía la intención de dejarla levantarse y regresar a sus aposentos a descansar. Pero Xiao Yueri se agarró el pecho de repente, palideciendo mortalmente mientras hacía una mueca y gemía lastimeramente. Su Alteza, el corazón de Er me duele terriblemente, como si un cuchillo se retorciera en su interior. El príncipe Rui ya no podía pensar en su hermana mayor, que seguía arrodillada en el suelo. La recogió apresuradamente y la llevó de vuelta a sus aposentos, enviando a alguien a buscar al médico de la finca. Al parecer, las tácticas de Xiao Yueri resultaron más efectivas. Tales métodos estaban fuera de su alcance. Los consideraba demasiado viles, indignos de su condición de hija legítima de la casa del primer ministro. Sin embargo, como hijas legítimas de la casa del primer ministro, en mi vida pasada trabajé como una bestia de carga por ella, unida por el honor y la desgracia compartidos. Si mi hermana mayor sufría en la mansión del príncipe Rui, mis días no conocieron paz. Nunca imaginé que pudiera ser tan insensible. Más allá de sí misma, no le importaban los lazos de sangre ni el futuro de la casa del primer ministro. Por suerte, el cielo perdonó mis tonterías de mi vida pasada y me concedió una segunda oportunidad. Esta vez, lo tomaría con firmeza. Pero fue precisamente después de esta falsa acusación que mi hermana mayor comprendió la importancia del poder. Me buscó, mirándome con desprecio mientras declaraba, Jianmu, te robaste el puesto de esposa principal en la mansión del príncipe Rui. No lo mereces. No soy una persona fácil de manipular.
Le di una bofetada y repliqué, ¿aún soñando con ser la esposa principal? Ahora soy la señora de la casa y tú la concubina. Si lo merezco o no, no es asunto tuyo. Mi hermana mayor se cubrió la cara, con los ojos abiertos de incredulidad. Le costó mucho recuperar la compostura. ¿Me pegaste? Todavía no podía creer que la había golpeado. Para recalcarle el punto, la abofeteé de nuevo. Esta vez sí que lo creyó. Se quedó en silencio. Mucho después, mencionó a nuestro abuelo, fallecido hacía 10 años, con los ojos llenos de tristeza. Si el abuelo aún viviera, tú. Él está muerto. Sus huesos se han convertido en polvo. Dije la verdad sin piedad. Ella se quedó paralizada, con los ojos llenos de terror. En la residencia del primer ministro, mi hermana mayor siempre me había menospreciado. Disfrutaba de mi valor y despreciaba mi grosería. Todo porque imitaba a nuestro abuelo, fingiendo ser serena como un crisantemo, distante y trascendente. En vida, el abuelo solo poseía unas pocas onzas de tinta académica en su interior. Sin embargo, se tenía en alta estima, forjando una imagen de sí mismo desprendido de los deseos mundanos, sereno como un crisantemo. Naturalmente, menospreciaba a su abuela, quien nunca había aprendido a leer ni a escribir. Pero al carecer de cualquier cualidad propia, consideraba que copiar libros era indigno de él y solo podía depender de su abuela para sobrevivir. De día, lavaba ropa para otros, de noche, bordaba a la luz de una lámpara. Gracias a su diligencia, finalmente consiguió un puesto oficial menor para su abuelo. Una vez en el cargo, mi abuelo menospreció aún más a mi abuela. Por fuera, parecía recto y distante, pero dentro de la casa, la oprimía por todos los medios. Por suerte, mi padre demostró su valía. Presenciando el sufrimiento de su abuela, se desveló estudiando incansablemente hasta aprobar los exámenes imperiales como erudito destacado. En sus últimos años, la vida de mi abuela se iluminó. A partir de entonces, la carrera de mi padre floreció como un árbol de sésamo, ascendiendo sin parar hasta alcanzar el puesto de canciller. Cuando yo tenía 7 años y mi hermana mayor 8, nuestro abuelo falleció. Respiré aliviado, pues a menudo me regañaba por mis modales groseros y mi glotonería, manchando su reputación de serena trascendencia. Pero mi hermana mayor era diferente. Vestida de luto, se arrodilló ante el ataúd de su abuelo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Quienes acudieron a presentarle sus respetos la elogiaron, diciendo que poseía la misma gracia serena y sobrenatural de nuestro abuelo. Desde entonces, cultivó la imagen de una persona serena como un crisantemo. Yo, sin embargo, me convertí en su contraste. Al recordar estos sucesos, la ira se encendió en mi interior. La agarré por la mandíbula y le advertí, si alguna vez vuelves a darte aires delante de mí, la mansión Onglu será tu lugar de descanso final. Mi hermana mayor huyó despavorida, perdiendo todo rastro de su aire de crisantemo. No volví a verla durante mucho tiempo, ni tuve tiempo de preguntar por su paradero. Después de todo, tenía asuntos más urgentes que atender. El príncipe Ansent explicó que habían surgido pistas sobre la caída de la casa del primer ministro en mi vida anterior. Siguiendo pistas muy sutiles, descubrimos al cerebro detrás de todo, el príncipe Rui. El príncipe Rui despilfarró la riqueza como si fuera agua, gobernó con brutal arrogancia y se dedicó en secreto a toda forma de opresión y explotación. Para exprimir al pueblo hasta la última gota, extendió sus manos ennegrecidas a lugares fuera del alcance de la autoridad imperial. Sus métodos eran crueles y sórdidos, sus crímenes incontables. La finca de recreo más grande de la capital, Ongluyuan, era su dominio, un antro de iniquidad utilizado para sobornar a funcionarios de alto rango. El príncipe Ansent y yo planeamos contramedidas, pero nunca olvidé informar a mi padre de todo el asunto, instándolo a extremar las precauciones. En una noche oscura y ventosa, el príncipe Ansent llamó a mi ventana. Nos escabullimos al bosquecillo de bambú detrás del patio. Se quitó el velo y me dijo con gravedad, últimamente, sueño noche tras noche con que nuestra familia es tildada de traidora. Nuestra finca ha sido saqueada, más de 300 miembros del clan han sido decapitados. Las llamas inundan el cielo, una niebla de sangre lo envuelve.
Mi corazón se encogió violentamente. Este bien podría ser el destino final de la casa del primer ministro. Intenté desesperadamente calmarme, pero mi cuerpo aún temblaba levemente. Al notar mi angustia, el príncipe Ansent me ofreció consuelo. Es solo un sueño. No. Negué con la cabeza, mirándolo fijamente a los ojos, y dije, he renacido. Un destello de incredulidad cruzó sus ojos antes de que se calmaran. Murmuró en voz baja, te creo. En el bosque de bambú, al unir las pruebas reunidas y el contenido del sueño del príncipe Ansent, todo se aclaró. La verdad salió a la luz. En mi vida pasada, simplemente porque mi padre se negó a unirse a ellos en sus atroces actos, fue incriminado y destituido por un grupo de funcionarios traidores liderados por el príncipe Rui. Su rango oficial fue degradado repetidamente hasta que fue rápidamente marginado y llevado a la ruina. Tras la ascensión al trono del príncipe Rui, su primera acción fue eliminar al príncipe Ansent. Luego, incriminó a mi padre por traición y ordenó la ejecución de más de 300 miembros de la casa del primer ministro. Lo que me llenó los ojos de rabia fue que mi hermana mayor, que siempre se presentaba pura como un crisantemo, inventó pruebas de la rebelión de mi padre para asegurar su posición. Escondió estas pruebas inventadas en un compartimento secreto del estudio de mi padre. Para su propio beneficio egoísta, despreció la vida de más de 300 almas. Saldaré esta deuda con mi hermana mayor. 1000 cortes no bastarían para apaciguar la furia del pueblo. En esta vida, el príncipe Rui ya ha comenzado a conspirar en secreto. Por suerte, aún hay tiempo. El príncipe Ansent recopiló en secreto pruebas de la persecución del pueblo y la masacre de funcionarios leales por parte del príncipe Rui. Como matriarca de la casa del príncipe Rui, examiné meticulosamente cada libro de cuentas y finalmente descubrí una pista crucial. Los gastos registrados en las cuentas de la tienda no se correspondían con los desembolsos reales. Tras medio mes de vigilancia incesante, seguí la pista y descubrí el mayor secreto del príncipe Rui, mantener un ejército privado. Esta sola prueba podría condenarlo a la desgracia eterna. Es cierto que el príncipe Rui es el hijo predilecto del emperador. Sin embargo, el emperador se encuentra ahora en la flor de la vida, rebosante de energía. Las acciones del príncipe Rui indican claramente su intención de reunir un ejército, rebelarse y derrocar la dinastía. Ni siquiera puede esperar a que el emperador abdique. El príncipe Rui ha codiciado el trono durante demasiado tiempo. Desde que descubrí su secreto, he llegado a ver su mansión como una enorme prisión. Cada paso se sentía como caminar sobre hielo fino, temiendo que un solo paso en falso me hiciera pedazos y temiendo que no hubiera una segunda oportunidad. Tras entregarle todas las pruebas al príncipe Ansent, la tensión en mi mente se rompió. Por fin, pude dormir profundamente. Con el paso del tiempo, el príncipe Rui regresaba a su residencia cada vez más tarde, con una aura cada vez más oscura y amenazante. Nunca lograría sus ambiciones como en su vida anterior. Cualquiera que fuera su intento, el príncipe Ansent lo frustraba en secreto. El príncipe Rui, ya arrogante y autoritario, pronto perdió la compostura, revelando su verdadera naturaleza. El príncipe Ansent seguía cada uno de sus movimientos, recopilando meticulosamente pruebas de su traición. Los influyentes ministros a los que había cortejado en su vida anterior, ya fuera mediante persuasión o amenazas, se mantuvieron mayormente neutrales hacia el príncipe Rui en esta vida, gracias a las maniobras diplomáticas del príncipe Ansent. Incluso el gran ministro de Agricultura y el general de la caballería voladora, quienes habían sido los mayores aliados del príncipe Rui en el pasado, permanecieron impasibles ante sus intentos de ganarse su apoyo esta vez. La maldad del príncipe Rui se intensificó cada vez más. Cada vez que regresaba a su residencia, casi podía ver el aura oscura que lo envolvía. A medida que se acercaba la fecha de la rebelión fijada por Li Din, el príncipe Rui finalmente puso sus miras en Zhao Liyue, el hombre más rico de Yongzhou. El maestro Zhao poseía una riqueza inimaginable, pero su única indulgencia era su predilección por las esposas de otros hombres, un vicio envuelto en secretos inconfesables. De regreso a su residencia, el príncipe Rui desahogó sus frustraciones en los aposentos de su hermana mayor. Pero tras apenas media varilla de incienso, emergió con una expresión sombría. Esa misma noche, la hermana mayor fue atada y amordazada,
y luego llevada a la residencia del maestro Zhao. Medio mes después, regresó. Su rostro mostraba una gran marca de esclavo. Su ropa apenas le cubría el cuerpo, y su piel estaba sembrada de vívidas y aterradoras marcas de látigo. Algunas zonas estaban tan quemadas que habían sangrado, creando enormes agujeros, una visión verdaderamente horrorosa. ¿Dónde estaba siquiera un ápice de la antigua gracia de la hija mayor? Suspiré, qué lástima. Un caparazón tan fino arruinado. La hermana mayor me fulminó con la mirada, balbuceando incoherencias. Me agaché, le pellizqué la mandíbula y descubrí que tenía la boca vacía, hacía tiempo que le faltaba la lengua. De repente, todo parecía inútil. Ordené que la arrastraran al cobertizo y que trajeran comida para mantenerla con vida. Aún no podía morir. A mi señal, Zhao Yueru se burlaba de mi hermana mayor a diario como si estuviera divirtiendo a un perro. Incapaz de soportar la humillación, intentó suicidarse varias veces, solo para ser rescatada en cada ocasión, obligada a aferrarse a una existencia miserable. La situación del príncipe Rui no era mucho mejor. Cuando supo que Princeton había descubierto la conspiración y que sus crímenes habían sido expuestos ante el emperador, se desesperó e intentó un golpe de estado. Antes de que pudiera llegar a los aposentos del emperador, Princeton lo capturó. El emperador, completamente desilusionado con el príncipe Rui, lo despojó de su título y lo exilió a una tierra árida y gélida. Afortunadamente, la misericordia del emperador perdonó a la casa, la familia y los sirvientes del príncipe Rui, permitiéndonos vivir el resto de nuestros días en paz en la mansión. Sin embargo, para el propio príncipe Rui, tal castigo le pareció demasiado indulgente. Apenas el carro de la prisión cruzó las puertas de la ciudad, un grupo de hombres vestidos de negro se lo llevó. Cuando el príncipe Rui me volvió a ver, todo rastro de su antiguo porte regio se había desvanecido. Como un perro callejero, yacía postrado en el suelo, llorando amargamente y suplicando clemencia. Sin embargo, el mero recuerdo de su brutal trato en mi vida pasada me producía escalofríos. Escena tras escena, recuerdo tras recuerdo, inundaban mi mente. En mi vida anterior, yo también le había implorado clemencia como un perro callejero. Sin embargo, me trató como a un juguete, marcándome con tenazas de hierro al rojo vivo para dejarme una marca de vergüenza. Más tarde, me hizo atar a una cama de madera, me cubrió la cara con papel de horno y luego me provocó rozándome suavemente las plantas de los pies con una pluma. Incapaz de respirar o liberarme, solo podía sentir mi cuerpo destrozándose poco a poco. Le rogué que terminara pronto, pero me encontró demasiado ruidoso. Agarró un carbón encendido con las tenazas, me abrió las mandíbulas a la fuerza y me lo metió por la garganta. La agonía abrasadora me hacía retorcerme en el suelo. El carbón me quemó la garganta y me quemó los demás órganos. Al final, solo pude observar con desesperación cómo mi cuerpo se descomponía, pieza a pieza. La desesperación y la agonía que sufrí en mi vida pasada, él merecía experimentarlas en esta. Cuando el príncipe Rui fue izado boca abajo en una cuba de aceite por dos hombres corpulentos, sus extremidades se agitaron como un pez ahogándose. Sin embargo, presenciar esta escena me produjo una inmensa satisfacción. Finalmente, ordené que lo ataran a una cruz, le quitaran la vestimenta de prisión y le presioné personalmente unas tenazas de hierro al rojo vivo contra el pecho. La agonía lo silenció, y todo su ser se contorsionó en una mueca horrible y aterradora. Sentí un alivio extraordinario. Las torturas posteriores reflejaron las que me había infligido en su vida anterior, infligiendo un sufrimiento aún más cruel. Para cuando todo terminó, había quedado reducido a un estado irreconocible, tendido en el suelo como un trapo sucio y apestoso. Quería que experimentara, como yo en mi vida anterior, la agonía de verse pudrirse poco a poco, muriendo en la más absoluta desesperación. Al regresar a la residencia del príncipe Rui, mi hermana mayor exhaló su último aliento durante la última provocación de Xiao Yuariu. Al ver cómo la luz del sol se extendía centímetro a centímetro por el patio, la tristeza de mi corazón se disipó lentamente. Al reunir el oro, la plata y los objetos de valor y salir por las puertas de la residencia del príncipe Rui, vi a Princeton de pie afuera. Lo observé en silencio. Su rostro era atractivo, su figura alta y elegante.
La luz del sol caía sobre él, haciendo que su túnica púrpura y dorada brillara y centelleara, como si fuera un inmortal descendido del cielo. La luz del día cambió y todo parecía hermoso. Una sonrisa se dibujó en sus ojos mientras me extendía la mano. Amu, vámonos a casa.